para empezar, quisiera que un poco repasemos cómo se constituyen las imágenes, ¿no? Aquellas imágenes que son representadas en sobre los soportes, ¿no? Materiales, desde los primeros tiempos de la humanidad. Incluso hay estudios muy interesantes que mencionan que eh, el ser humano, antes de que sepa manufacturar o fabricar algún objeto cultural, ya conocía el uso de las imágenes a través de los espejos naturales de agua, a través de las proyecciones de las sombras. Entonces hay un conjunto, digamos, de elementos que concuerdan perfectamente de cómo se da el origen, la génesis, digamos, eh, de una estructura iconográfica que es visual, ¿no? Y bueno, pues todo esto obviamente tiene particulares intereses, digamos, para una sociedad, para una formación social, porque cada una de estas imágenes seguramente expresa una manera de producir y reproducir técnicas, producir y reproducir estéticas, producir y reproducir símbolos prácticamente, ¿no? Con los que tratan de organizar el universo, el mundo donde se desenvuelven. Entonces, las primeras investigaciones surgen a partir de la historia del arte, ¿no? Occidental, y los que conocen perfectamente sobre la teoría del arte, sobre la teoría de la estética, conocen la historia, ¿no? De cómo a lo largo del tiempo se fue dando, digamos, diferentes tendencias, diferentes formas de estudiar, metodologías en este caso, de estudiar imágenes, ¿no? Y en este último tiempo incluso se habla mucho ya de la imagen dinámica, ¿no? Que está representada en el cine, bueno, en otros espacios, ¿no? Donde las imágenes son dinamizadas, ¿no? Entonces, uno de los primeros estudiosos, digamos, serios de la iconografía occidental, específicamente de la Edad Media, fue Erwin Panofsky. Tal vez muchos de ustedes conocen a este autor, ¿no? Historiador del arte, que plantea básicamente una metodología muy interesante porque por fin, digamos, el estudio del arte sale de una especie de anecdotización digamos, banalización, ¿no? Entonces, Panofsky da un sentido muy particular en el estudio del arte occidental medieval, ¿no? Entonces, él plantea, por ejemplo, su metodología en tres etapas, ¿no? Lo que sería el pre-iconográfico, el iconográfico y el iconológico. En la primera etapa menciona que cualquiera de nosotros, es decir, la mirada del ser humano, casi espontáneo y natural, siempre va a identificar de manera muy genérica cualquiera de las imágenes, ¿no? Es decir, no empieza a discernir ni a distinguir texturas, organización de la estructura, nada de eso, ¿no? Simplemente eh, por una espontaneidad de la mirada, concibe una imagen eh, sin determinar su morfología ni mucho menos sus colores, ¿no? Entonces, ese sería casi el espacio más o menos ambiguo, digamos, ¿no? De la mirada, de la primera mirada, digamos, sobre la imagen. En la segunda etapa nos enseña ya a distinguir lo que no se hacía en el primero, ¿no?
las texturas, los colores, algunas características dentro de la estructura iconográfica, ¿no? Es decir, tanto al interior de la imagen y como fuera de la imagen, ¿no? Lo que va asociado en este caso. Entonces, ya se puede distinguir perfectamente los colores, las asociaciones, digamos, de figuras o elementos, digamos, de una composición visual, ¿no? Sobre cualquier tipo de soporte. Y la tercera etapa, básicamente, se basa ya en la interpretación, ¿no? De estas imágenes, es decir, se trata de entender o comprender el significado a la que está remitiendo la imagen. Entonces, son los primeros, digamos, estudios serios que se van dando en Occidente y prácticamente en la antropología visual y en la arqueología se trató, digamos, de alinear a esa tendencia teórica y sobre todo metodológica, digamos, de Panofsky. Entonces, se hicieron varios estudios de iconografía andina, de Tiwanaku, la cultura inca, basada precisamente en estas metodologías occidentales, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Porque por fin la mirada occidental había explicado el significado, el sentido del arte en función um, a, a, ciertas reglas, ¿no? Culturales prácticamente, ¿no? No había sido tan así como a un principio se conocía el arte por el arte, o un arte banal que no tenga sentido. Entonces, entonces, entonces lo que se hizo es prácticamente una propuesta muy interesante, ¿no? Porque lo relaciona con el desenvolvimiento de la cultura, es decir, eh, la imagen prácticamente expresaría. Disculpe, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Muchas gracias. Estimado Rosendo, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Bueno, muchas gracias. Entonces, prácticamente decíamos de que las imágenes por fin se ven, ¿no? Como un reflejo, digamos, de una pauta cultural o regla cultural, ¿no? Donde se desenvuelve prácticamente. Entonces, Panofsky nos dirá a partir de eso el significado, digamos, el significado cultural emana precisamente de las formas, ¿no? Y las formas serían los contenedores, digamos, de estos sentidos, de los significados. Entonces, bajo esta perspectiva, eh, arqueólogas, por ejemplo, como Makovsky, Anita Cook, hicieron libros completos, ¿no? Sobre el estudio iconográfico de la cultura tiwanaku y la metodología básicamente Erwin Panofsky. Pero, bueno, decíamos de que no está nada mal, ¿no? Plantear un estudio iconográfico, ¿no? A partir de Panofsky. Incluso es muy útil, digamos, para estudiar la iconografía colonial que tenemos nosotros aquí en nuestro país o en cualquier lugar de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy pertinente esa propuesta metodológica, ¿no? Aunque Kubler, que es otro historiador del arte, que ha estudiado el arte maya,
ha cuestionado esta tendencia, digamos, metodológica de Panofsky, ¿no? Sin embargo, en líneas generales, Panofsky sigue siendo, digamos, el representante mayor, digamos, de la historia del arte occidental, ¿no? Bueno, muchos autores o investigadores en este caso hicieron ensayos, ¿no? Sobre el estudio de la iconografía andina. En este caso, por ejemplo, tenemos a mm, Arturo Posnansky. Muchos de ustedes deben conocer o por lo menos escuchar el nombre, ¿no? De Artur Posnansky, que escribió en 4 tomos sobre el libro que se titulaba, ¿no? La cuna del hombre americano, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, que haya organizado la iconografía lítica, la iconografía cerámica, y bueno, ha tratado de mostrar, digamos, la, el significado, sobre todo, de estas imágenes que él ha estudiado. Pero han existido cuestionamientos sobre esto porque el estudio de Artur Posnansky sobre la iconografía Tiwanaku tuvo muchas falencias porque primeramente ha saltado directamente a buscar significados, ¿no? Antes de estudiar el proceso, digamos, de construcción de cada imagen, ¿no? Entonces, eh, lo que, lo que, lo que, lo que se olvidó Artur Posnansky es justamente preguntarse el cómo se producían las imágenes, ¿no? El cómo se producían las imágenes. Eso significa conocimiento de herramientas, de técnicas de intervención. Tiene que haber un patrón, digamos, en la modelización, digamos, de las imágenes o la modulación, como otros conocen. Y bueno, pues existen varios factores que inciden a la hora de fabricar una imagen, ¿no? De manera cultural. Entonces, eso fue la falencia de Poznansky, ¿no? Él directamente se fue al qué significa una imagen, es decir, sus respuestas están hechas en función a esa pregunta, ¿no? De ahí nos dirá que el puma significa, no sé, el eclipse, ¿no? Solar y lunar, el cóndor, el significado del cóndor, así, de muchos otros elementos, ¿no? Que son referentes, ¿no? De la iconografía tiwanaku. Entonces, para que vean, después de Poznansky, mira, después de que ha estudiado tiwanaku, ya han pasado más de 70 años y a lo largo de estos 70 años han existido varios otros estudios sobre la iconografía andina prehispánica como contemporánea también. Entonces, para que veamos un poco en qué contexto, digamos, suceden estas investigaciones, ¿no? Porque en un momento dado, por ejemplo, prácticamente desde el año 2000 para adelante, existe realmente un intenso debate sobre la iconografía andina. Entonces, eso es lo que precisamente nosotros vamos a ver enseguida. Y para eso quiero presentarles um, las imágenes. Bueno, pueden observar la proyección de la imagen, ¿verdad? Sí, profesor. Muchas Sí, profe. gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno.
Vamos a mover esto ahí. Imagen y cosmología. A ver, un poco a manera de completar lo que estábamos haciendo como una especie de introducción, quisiera un poco hacer énfasis en esta imagen que están observando, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos la verdad y eso es normal, ¿no? De cualquier ser humano cuando hacemos algún tipo de investigación y planteamos prácticamente las premisas de nuestra investigación, pensamos de que las respuestas que hemos encontrado son las últimas, digamos, ¿no? Entonces, a ver qué nos dice este mensaje que vamos a observar ahora. Del cuento a la realidad. El cuento del elefante en la oscuridad, relatado por el poeta persa Jalaluddin din Rumi entre los años 1207 a 1273 después de Cristo. Bueno, eh, es muy interesante esta historia, ¿no? Que nos relata este poeta, porque eh, narra, digamos, la historia de un pueblo donde frecuentemente se realizaban los viajes de un lado a otro. Entonces, por el pueblo donde vivía el poeta Jalaluddin Rumi, eh, habían, había un pueblo donde nunca han conocido la imagen de un elefante, es decir, no han visto a un elefante. Era absolutamente desconocido en ese pueblo. Sin embargo, en una ocasión, ya casi tarde noche, esa hora donde casi ya no se puede distinguir ni el rostro ni la personalidad, digamos, de una persona, cualquier otra cosa. Entonces justo llegan unos viajeros ahí, ¿no? A ese pueblo, y con sus elefantes, ¿no? Y en el pueblo se encontraban entre 6 hombres, ¿no? Estos 6 hombres estaban como siempre ahí hablando, un rato dialogando, ¿no? Pero sorpresivamente entran los elefantes a la plaza y, bueno, pues se pregunta de qué se trataría, ¿no? Y al final, estos 6 hombres se vuelven en curiosos, ¿no? Naturalmente. Y bueno, pues tanto era la curiosidad, entonces el primero de ellos se anima, ¿no? Con ir a tocar, porque no se distinguía, en la oscuridad no se distinguía nada, ¿no? Entonces se anima a ir a tocar, a tantear prácticamente, ¿no? De qué se trataba. Entonces el primero toca la trompa del elefante, la trompa del elefante, y dice, cuando retorna donde sus amigos, dice de que había tocado una pipa de agua, ¿ya? Pero los otros no estaban tan seguros de eso, ¿no? Seguían con duda y va el segundo hombre, ¿no? Y este segundo hombre va a tocar el colmillo del elefante, ¿no? Y retorna donde sus amigos y dice que había tocado un sable, ¿ya? Pero seguían con dudas. Nadie no estaba seguro de lo que les informaba. Entonces va el tercer hombre y toca la oreja del elefante y retorna donde sus amigos y le preguntan qué es lo que había tocado. Y él dice, he tocado un abanico. Es un abanico, decía, ¿no? Así va el cuarto, toca la, la espalda del elefante, digamos, y informa a sus amigos diciendo que había tocado
un trono, ¿no? Donde se sienta el rey. Bueno, estos dos seguían con dudas, ¿no? Y el penúltimo, en este caso el quinto, va a tocar el elefante, tantea en la oscuridad, toca la cola del elefante, vuelve donde sus amigos y dice que había tocado una serpiente voladora. ¿M? Y finalmente, el sexto hombre que tenía dudas va a tocar las patas del elefante y cuando retorna donde sus amigos dice que había tocado columnas de una construcción, de un edificio. Entonces, la pregunta que quiero hacer a la sala en esta ocasión es, ¿cuál de los seis hombres tiene la razón? O al menos ha tanteado lo correcto. Y o todos o ninguno, porque cada uno desde su visión o desde su conocimiento daba su ejemplo a lo que pensó que era lo que estaba tocando, era lo que ellos conocían, me parece a mí. Claro. ¿Que alguien más? Bueno, en realidad, eh, bajo la intensa oscuridad y día de la noche, nadie pudo observar, ¿no? De manera legible el cuerpo del elefante, ¿no? Entonces, eh, nadie se imaginaba prácticamente, como no conocían, ¿no? Nunca no habían visto un elefante, entonces no tenían idea de qué se trataba, ¿no? Entonces, cuando van tocando por partes, ninguno de los seis hombres acierta, ¿no? Nadie dice, por ejemplo, que era el colmillo de un elefante, nadie dice que era la trompa de un elefante, la oreja, o la cola o la pata, ¿no? Entonces, todos prácticamente tantean según su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, pero la realidad es otra. ¿Por qué pongo este ejemplo? Esto sucede en todos los campos, por eso. Yo, de manera muy sincera les digo, muchas veces existen lindas investigaciones, ¿no? Que son muy potentes en su teoría, hay innovación, todo lo que se quiera, pero cuando el investigador asume como ya una verdad casi absoluta, incurre en este mismo ejemplo, ¿no? Porque todas las investigaciones siempre nos llevan a una aproximación, ¿no? De eso estamos seguros. Pero la verdad absoluta no existe, porque si hubiese eso, ya no habría maneras u otras maneras de hacer investigación, porque prácticamente estaría cerrado, ¿no? La investigación respecto a cualquier temática. Entonces, lo que nos enseña es que tenemos que ser muy amplios, obviamente, tenemos que recoger todas las investigaciones previas a a nuestra investigación, ¿no? Entonces, yo veo de que es pertinente, digamos, mirar esto y sobre todo en la imagen, ¿no? Manejamos signos, muchos elementos, ¿no? Que realmente ayudan a componer la imagen. Entonces, cuando no entendemos, justamente como Posnansky, lo que mencionábamos hace un momento, caen en esto, ¿no? Caen en esto y pues, se puede escribir hermosos libros sobre eso, pero como ven, ninguno de los seis hombres ha acertado.
ni una parte del elefante, ningún rasgo del elefante. Entonces, todo eso sería un falso histórico prácticamente, es decir, se falsea prácticamente toda la realidad, ¿no? Entonces, sobreponiendo solamente ya el, el, el pensamiento de cada uno, digamos, de los investigadores sobre una realidad, ¿no? Que no concuerda con eso. Entonces, espero que esta parte entienda, ¿no? Siempre primero, antes de plantearnos, digamos, cualquier problemática, sobre todo, ¿no? Para la investigación visual, sobre todo, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Desde dónde estamos partiendo, qué es lo que queremos estudiar, solamente la parte técnica, es decir, herramientas, formas de intervenir, tipos o tipología de materiales, ¿no? Que se emplean para el soporte, ¿no? O queremos estudiar aquella parte de la estética, ¿no? La belleza y ojo, ¿no? Siempre hay una diferencia entre la definición de belleza occidental y la definición de belleza andina y amerindia, sobre todo, ¿no? Posiblemente la belleza en el mundo occidental sea aquellas cosas que son como las flores, las mujeres, ¿no? Y eso lo que se condensa permanentemente, ¿no? En las imágenes. Pero en el mundo andino y también amerindio, la, podríamos decir, mm, lo bello es a fiera, lo bello es a predación, no sé. Es decir, cuanto más predadores son los seres, mayor representación tienen, mayor espacio o lugar tienen cuando se hace la representación iconográfica, ¿no? Um, estos seres, por ejemplo, de la metamorfosis que habíamos visto en la segunda sesión, perfectamente encajan igual, ¿no? Del pensamiento visual, iconográfico de los andinos, ¿no? Permanentemente está ahí las esculturas o la cerámica que representa al sol, puma, al jaguar, al cóndor, a la llama, al venado andino, la taruja. Entonces, está muy presente, ¿no? Esa forma de representar corporalidades, ¿no? De animales y, bueno, pues de humanos, ¿no? Lo que llamábamos la transformación y la contratransformación generalizada, ¿no? Entonces, pienso que para estudiar, digamos, o para entender la imagen, la iconografía, la representación visual de estas culturas prehispánicas y de las culturas indígenas contemporáneas o del presente, necesariamente nos tenemos que quitar los lentes que que nos ha dotado Occidente. Yo creo que hay elementos muy propios de cada cultura que lo distinguen de otros y esas particularidades son las que tenemos que tratar de identificar para que no estemos haciendo analogías de imágenes, digamos, de una cultura con el otro. Yo creo que es siempre mejor tener la mayor cantidad de datos, de elementos que coadyuven, digamos, a entender la estructura de una imagen y el conjunto de estas imágenes que conforman todo un sistema iconográfico, un sistema visual muy, muy propio de una cultura. Por eso, ¿no? O sea, cada cultura siempre da una marca en cualquier sentido, ¿no? Sea técnico, estético o simbólico. La cultura Paracas, por ejemplo, no tiene nada de similitud, aunque pareciera, digamos, con Moche, digamos. La cultura Moche no tiene ningún parecido con la cultura Pucara. Y Pucara no tiene tanto, aunque sí se dice que es madre de la cultura tiwanaku, pero tampoco. Entonces, cada cultura le da
un énfasis, ¿no?, a ciertos elementos cuando se trata de realizar la representación iconográfica. Bueno, esta frase me parece muy interesante para entender cómo nosotros, desde el lugar donde nos desenvolvemos, vemos, ¿no?, las imágenes. La privatización de la mirada moderna es para el universo de las imágenes un factor de anemia. Occidente prácticamente ha trabajado últimamente en bajo esta tendencia, ¿no?, de privatización de la mirada. Y obviamente esto responde a a todo un despliegue, digamos, a un despliegue ideológico, ¿no?, capitalista, ¿no?, y sobre todo de consumo. Y las imágenes no están exentas de eso, ¿no? Es decir, si la vida social de las sociedades contemporáneas de Europa, de Norteamérica, están con esa velocidad tan agigantada, donde donde los desechos materiales prácticamente están así como montañas y montañas, las imágenes no se salvan de eso, ¿no? Entonces, por eso la mirada moderna, ¿no?, prácticamente ha engendrado una mirada muy pobre, ¿no?, de las imágenes. Por eso se dice una mirada muy visceral del momento, muy realmente espontáneo, efímero de las cosas y, como decíamos, banal, ¿no? Eh, Ahí sí se aplica perfectamente el concepto del arte por el arte y nada más, ¿no? Y más contemplativo y más simplemente de admiración, ¿no? El arte en este contexto social prácticamente es banalizado, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y si lo tiene, ese sentido se olvida en un día, en horas. Nada no es duradero en ese sistema, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos estas metodologías, como nos dice de Bray, prácticamente estaríamos poniendo en peligro y la verdadera dimensión, digamos, del significado de la iconografía andina, sobre todo, ¿no?, y también amerindia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, a la hora de agarrar, digamos, un teórico metodológico, ¿no?, y buscar siempre lo más pertinente, ¿no?, lo más pertinente para poder entender eh, cualquier tipo de, de imágenes que están plasmadas en los soportes. Ahora bien, tenemos un objetivo para esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Comprender que las sociedades andinas del pasado y del presente ven que el cosmos está poblado de seres corporificados, por lo que sus soportes materiales están envueltas con imágenes de esos seres visibles e invisibles. Era muy interesante, ¿no?, la segunda sesión, cuando hemos hablado de distintos tipos de especies de seres que conviven, ¿no?, con los humanos, aquí en los Andes o en cualquier lugar de la Amazonía. Bueno, entonces, lo que sí se hace para representar el arte, necesariamente los seres humanos tienen que acudir, digamos, a los referentes, ¿no? Y cuando hablamos de referentes, prácticamente mencionamos qué cosas va a modelar, ¿no?, en su cerámica, qué cosas va a modelar en el tallado de una escultura, qué cosas va a tejer en su textil, bueno, en cualquier tipo de soporte, ¿no? Entonces, ahí viene precisamente el empleo, digamos, de diferentes tipos de materias primas, en este caso, después la búsqueda
búsqueda de las herramientas que van a posibilitar, ¿no? Eh, la, la concreción, digamos, de una idea de imagen y sobre todo cómo se lo condensa con colores para que sea lo más atractivo posible, ¿no? Y cuando hablamos de lo atractivo, no solamente hablamos en sentido banal, ¿no? Sino que realmente cómo llama la atención a las personas que observan esa imagen, ¿no? Es decir, es como un tic, ¿no? Que llega a la cabeza y al pasar o al ver un objeto decorado con elementos, digamos, muy particulares. En este caso podrían ser de animales, seres celestes, podrían ser de plantas, o cuando representan aves, humanos desmembrados, solamente una parte del cuerpo. Eso realmente llama, llama bastante la atención, ¿no? A cualquier persona, digamos, del grupo donde están elaborando o fabricando las imágenes. Entonces, eh, realmente las imágenes tienen ese poder, ¿no? De poder de, de tomar, digamos, o de llegar, de entrar a la conciencia profunda de los seres humanos, ¿no? Y aparte es un lenguaje, ¿no? Las imágenes prácticamente son consideradas como un lenguaje visual, entonces mm, todo lo que los seres humanos quieren expresar, ¿no? Desde sus sentimientos, desde sus sensibilidades, desde sus resonancias, bueno, hasta cosas tan grandes como una ceremonia, unas procesiones intensas que se practicaban en los templos circulares, en los templos semi-hundidos, en esos pasajes que habían de un templo al otro, en los umbrales, ¿no? Cómo ubicaban ciertas estatuillas, es decir, todo una performance, ¿no? De la vida ceremonial ritual, relacionada con las imágenes. Entonces, eh, es bastante complejo, ¿no? Como pueden ver, las imágenes no son simplemente para contemplar y para decir, uy, qué bonito, una belleza esta imagen. Listo. Ese, ahí muere lo contemplativo de una imagen, ¿no? Sin embargo, en las sociedades prehispánicas, ante todo, las imágenes tenían muchas funciones, ¿no? Incluso representaba la muerte en la imagen, representaban las momias, los esqueletos, ¿no? De las cabezas de aves, de cualquier tipo de animal, de humanos, ¿no? Es decir, realmente todo lo que, todo lo que se manifiesta como una entidad vital, sintiente, en el universo donde se desenvolvía, también, también se representaba todo ese universo, ¿no? Entonces, es muy complejo a la vez, pero cuando uno entiende, digamos, los códigos básicos, ¿no? De cómo están compuestas las imágenes, creo que se aliviana, digamos, el estudio, ¿no? No es tan pesado. Entonces, es muy importante cómo vamos concatenando, ¿no? Un tema con el otro. Entonces, si bien en la segunda sesión hemos visto diferentes tipos de seres, sus actividades, ¿no? Sus características, sus cualidades, acá vamos a ver precisamente de cómo se van plasmando y materializando sobre los soportes, que vamos a denominar iconografía prácticamente, ¿no? Para repasar un poco, ¿no? Esta imagen, esta presentación es precisamente para recordar la segunda sesión que hemos llevado el anterior
la anterior semana. Entonces hemos hablado de seres visibles, de seres invisibles. Todo este conjunto de seres prácticamente están representadas en las iconografías. Si aplicamos, digamos, una metodología de investigación para identificar, ¿no? Para identificar qué tipos de elementos están representados en cada soporte. De hecho, encontraríamos tanto los seres visibles como los invisibles, ¿no? Y la iconografía, ¿no? Andina gira en base a estos seres eh, representados. Ahora, cuando hablamos de técnica, hablamos, pues, por ejemplo, del pintado, por ejemplo, es una técnica, ¿no? Que se hace normalmente en la cerámica. Otra técnica que surge en los líticos, en las esculturas, en las puertas, es el grabado, por ejemplo, las incisiones finas, ¿no? Que posibilitan, digamos, la materialización de una imagen. Y incluso en el tejido, ¿no? El, el color, ¿no? De los hilos, las herramientas que se utilizan, ¿no? Para combinar, para, para yo lo llamo para elevar ciertos colores y para meter por debajo los otros, es decir, la combinación, ¿no? de las tramas y las urdimbres, ¿no? De los tejidos, por ejemplo. Es impresionante, ¿no? De cómo se van fabricando las imágenes. Ahora, poniendo un poco de énfasis en esta parte, podemos mencionar de que imágenes, por ejemplo, de todos los seres que hemos visto, prácticamente tienen pues un sentido, ¿no? Cultural. Es decir, si se trata de pintar una serpiente, entonces, de acuerdo a los cánones, ¿no? Este, cromáticos, se les otorga cierta cantidad de colores y las intensidades, digamos, en el cuerpo. Puede ser, digamos, de un color rojo, negro, blanco, naranjado. Entonces, prácticamente el uso de los colores también es muy cultural, ¿no? No todas las culturas utilizan el mismo color para representar algo, ¿no? Siempre hay una pequeña diferencia. Entonces, ahí es donde vemos también las particularidades. Y ahora tampoco podemos ver cuando vemos, por ejemplo, si hablamos de una temática, digamos, por ejemplo, de los felinos, ¿no? Ningún felino va a tener la misma característica que el otro, ¿no? Si tenemos 10 felinos representados en la iconografía, de los 10 habrá siempre, aunque un mínimo diferencia, siempre va a haber. No hay una, ¿cómo podemos decir? Una reproducción única de las formas, ¿no? Es como decir, no hay producción en masa, ¿no? La, la representación iconográfica, cada representación iconográfica es muy particular realmente, ¿no? Tiene su propio toque, ¿no? Artístico, técnico, ¿no? Y hasta diríamos estético, ¿no? Bueno, aquí podemos observar las imágenes del formativo. Eh, y llamamos formativo, tal vez algunos no saben a qué nos referimos con el término formativo, ¿no? En la primera sesión habíamos desarrollado la línea del tiempo, ¿no? Desde el arcaico hasta el presente. El arcaico es una etapa muy antigua de la historia humana aquí en los Andes, y sobre eso vienen los grupos sedentarios, ¿no? Los primeros cultivos, la primera etapa donde se construyen las primeras habitaciones, donde
Por primera vez se fabrican objetos de piedra, de cerámica. Entonces, toda esa etapa, digamos, es el inicio, ¿no? A la que, a lo que llamamos formativo, imágenes de informativo, por eso. Eso estaría ubicado temporalmente entre los años 1500 antes de Cristo a 400 después de Cristo. Toda esa etapa, digamos, de desarrollo, ¿no? Cultural, digamos, en los Andes, se denomina periodo formativo. ¿Ya? Aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Que presenta Sergio Chávez. Sergio Chávez es un arqueólogo peruano que que reside en Estados Unidos, pero realmente la propuesta inicial, digamos, en el estudio de iconografía es impresionante, ¿no? Plantea la existencia, digamos, de una simbología común entre las poblaciones que habitaban sobre la región Titicaca, tanto en el sur, en el norte, en el este, en el oeste del Titicaca. Había una ideología que unía todas las culturas de esta región, ¿no? Entonces, cómo se podía evidenciar eso? Y, y Sergio Chávez nos muestra el estudio de las esculturas, de mm, de algunos otros objetos, por ejemplo, que tienen el mismo estilo, ¿no? La misma forma, las mismas características. Como pueden observar en la imagen, en cualquier lugar, en esta etapa del periodo formativo, en todos los rincones del lago Titicaca, había una sola ideología que unía las diferentes culturas, ¿no? Y cada uno representaba similares estructuras iconográficas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Taraco, tenemos aquí en Tiwanaku mismo, aquí en Perú, en Mocachi. Bueno, a todo este conjunto de imágenes, Sergio Chávez ha denominado como el Yayamama. Es un término quechua. Los que hablan quechua deben saber qué es Yaya y qué es Mama. ¿Alguien puede decir eso, por favor? Bueno, nadie se anima. Es prácticamente la relación de un abuelo, de una abuela, ancestro o ancestra, ¿no? Es como el Chachahuar Aymara, ¿no? Yayamama. Entonces, estas imágenes se representaban con distintos elementos iconográficos, ¿no? En esta etapa del periodo formativo, la, el espacio referencial, digamos, de todas las imágenes era la fauna del lago Titicaca. De ahí que tenemos peces, por ejemplo, acá. Se observa, ¿verdad? Sí, Ya. sí, Aquí profesor, tenemos, sí, soy. perfecto, perfecto, gracias. Aquí tenemos, por ejemplo, los peces. Esta especie, por ejemplo, de, de pez prácticamente se ha extinguido, ¿no? Estos son los famosos suchis, ¿no? Que tenían como sus cuerpos muy alargados como de una serpiente. Y aquí justo en el medio estamos viendo cómo hacen eh, ese proceso de reproducción, es decir, en esta imagen vemos la fertilidad de los peces, suchi, en este caso, ¿no? Acá en la imagen de abajo, como la cruz andina aloja, por ejemplo, a un sapo. Eh, Podríamos decir que este sapo representa al Telmatobius titicacensis, ¿no? El sapo, la rana más grande, ¿no? Del lago Titicaca, que está igualmente en peligro de extinción, ¿no? Acá vemos otro, ¿no? Esta es la piedra del rayo, se llama actualmente
está en el Museo Lítico de Tiwanaku, pero el mismo Sergio Chávez hace un estudio muy particular sobre este bloque, porque a simple vista pareciera ser un solo bloque, ¿verdad? Todos podrían decir de que es un solo bloque. Claro, en su momento era un solo bloque, pero lo particular de esta estela del rayo es que los que han tallado, los que han puesto esta iconografía, lo han hecho en el lado peruano, el lado Titicaca, ¿ya? En Mocachi. ¿Ah? Sin embargo, en la época Tiwanaku, lo han fragmentado, digamos, sí, lo han fragmentado en tres partes esto, ¿no? Y se lo han llevado hasta Tiwanaku. Imagínense eso, ¿no? Y actualmente, claro, está en Tiwanaku, ¿no? Esto. Pero ya había, digamos, el traslado de esto se había hecho en tiempos de Tiwanaku, porque una parte de esta estela del rayo está todavía en Perú, ¿no? Y siendo todos los estudios de las dimensiones, ¿no? Todo eso concuerda perfectamente. La mitad de la estela fue trasladada a Tiwanaku en tiempos de Tiwanaku y la mitad de esta estela se quedó hasta ahora, ¿no? En el lado peruano. Entonces, aquí lo que vemos es esa mitad, ¿no? De la estela del rayo. Es interesante porque aquí justamente en la parte superior vemos los signos, ¿no? Del rayo. Vemos los signos de la ola del agua, justamente, ¿no? Y vemos el sapo ahí en medio de las olas, ¿no? Entonces, como pueden observar, todos estos elementos son seres, ¿no? Que habitan en el agua. Y el agua más potente de la época era pues el lago Titicaca y el eje del río Desaguadero, que unía con el lago Popó, ¿no? En el departamento de Oruro, de Bolivia. Y en esta otra imagen, en esta lápida, podemos ver, por ejemplo, las primeras manifestaciones, ¿no? De desmembramientos corporales. Aquí vemos solamente la cabeza, ¿no? Ya desmembrada, pero en este lado vemos la pierna, ¿no? Como al otro lado, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y asociado a ellas van las llamas y los peces que tienen cuerpos serpintiformes, como se dice, ¿no? Entonces, toda la iconografía producida y reproducida, construida, se basaba precisamente en la fauna del lago Titicaca, ¿no? Lo que era lo más cercano para ellos, ¿no? Todavía no se trasladaban hasta la Amazonía en esta época, ¿no? Más tarde, claro que sí, ¿no? Son otros tiempos, en tiempos de Guanaco, cuando ya llegan hasta la Amazonía. Entonces, para que vean, este es un estudio realmente muy sistemático, digamos, de esta imagen, ¿no? Del Yayamama, el estilo Pajano, también otros lo conocen, pero bueno, lo que les quiero mostrar, perdón, es que la fauna, como referente iconográfico, siempre era extraída del lago Titicaca, ¿no? Por constituirse lo más cercano, ¿no? Al desenvolvimiento de estos grupos que habitaban en la región del Circo Titicaca. Bueno, ahora pasamos a la construcción iconográfica de la época de Tiwanaku. Aquí podemos observar perfectamente las imágenes de Tiwanaku, ¿no? Del año 400 a 1100 después de Cristo. Aunque en la segunda sesión, perdón, en la primera sesión habíamos visto esta imagen, ¿no? Del monolito Bennett. Si se fijan con mucha atención, las imágenes del formativo son complejizados a través de representaciones de animales, del agua, y bueno, todo eso, ¿no? Se va componiendo.
y las cruces acá, ¿no? En la estela del rayo, ¿no? Que precisamente representa el cielo, ¿no? El rayo que cae de arriba. La cruz andina o la chacana también está pues constituido como un ser estelar o celeste. Entonces está ahí, ¿no? En ese espacio. Vemos esto eh, de las imágenes de Tiwanaku. Decíamos que se va complejizando, ¿no? Y en Tiwanaku se maneja mucho el término de simetría, porque construyen la mitad de las imágenes de esta corporalidad y al otro lado tenían que reflejar como fue en un espejo las mismas imágenes, mismas dimensiones. Disculpe, ¿por qué es el acople este? Rosendo Quispe, por favor. Está prendida. ¿Qué está hecho? Bueno, proseguimos. Esta imagen que prácticamente representa una narrativa visual, nos muestra la composición de ese universo, ya habíamos mencionado eso, pero lo que yo quiero mostrar es prácticamente de cómo se van construyendo las unidades temáticas, ¿no? Como este cóndor, o perdón, este ser híbrido humano ave, este otro ser, digamos, que simplemente representa la cabeza de un humano. Esto que está aquí abajo representa un ser híbrido igualmente, lo que es el caracol y bueno, por las características del cuerpo humano también. Entonces, el concepto de metamorfosis tan profundo y tan denso, ¿no? Y está presente a lo largo de la historia de Tiwanaku, ¿no? Siempre han basado su concepción, su mirada del mundo en estas imágenes híbridas, ¿no? Y creo que la hibridación de las imágenes también les permitía a ellos diversificar los saberes y conocimientos, es decir, cómo dar origen a nuevos conocimientos, ¿no? De cómo reproducir el conocimiento también. Entonces, era bastante dinámico, se mudaba casi de manera infinita en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, por eso son imágenes tan importantes, digamos, que nos enseñan, ¿no? Cómo en época de Tiwanaku prácticamente condensan estas imágenes, ¿no? Y condensar significa como en una sola corporalidad, por ejemplo, existen tantos rasgos, ¿no? Que seguramente nos muestran un significado simultáneo, ¿no? De las cosas, ¿no? Es decir, un significado simultáneo del mismo universo, ¿no? Que representaban ellos. Cuando hacemos la lectura de las corporalidades, tenemos que tener en cuenta de que el cuerpo es prácticamente una matriz cultural, ¿no? Que expresa códigos, significados, sentidos. Entonces, nada no se hace simplemente por, por, por decir así, digamos, por casualidad, ¿no? Todo tiene sentido.
¿no? Desde las pinturas faciales, ¿no? Pinturas superficiales, ¿no? En el rostro, los tatuajes, la misma vestimenta que hay en los collares, que consiste en los collares, ¿no? En las pulseras, en las tobilleras, las coronas que llevan. No, o sea, se condensa prácticamente una imagen, ¿no? Donde la corporalidad de estas unidades temáticas prácticamente expresaría casi el universo mismo, ¿no? Entonces, es así de denso, ¿no? La representación iconográfica tihuanacota, ¿no? Y es un arte que realmente nos enseña a entender, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba el tihuanacota de esa época? ¿Qué es lo que pensaba de su mundo? ¿Qué es lo que pensaba de los cuerpos? ¿Qué es lo que pensaba de muchos otros elementos ceremoniales, ¿no? Entonces, ahí es donde prácticamente ¿Cuándo? No sé, cuando dicen Britney. No, Disculpe, ¿qué ¿puede te apagar su micrófono, por favor, estimada Julia? No, otros estudiantes, otros compañeros. Bueno, entonces en el otro lado observamos casi lo mismo, ¿no? Eh, este es el monolito ídolo del sol, se llama esta. Y bueno, igual la complejidad, ¿no? Compuesta a través de la iconografía corporal de los humanos, en este caso. Entonces, cómo el rostro, la cabeza se va condensando con diferentes cosas, o elementos en este caso, como los felinos, aquí las semillas de la ana delantera, el, el- el- el puma, bueno, son rasgos que van componiendo, ¿no? Estas corporalidades. Ahora, cuando hablamos de rasgos, no son pues simples uniones, ¿no? Es decir, no es una estructura mecánica, eh, porque así han querido, digamos, que sean los, 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 los que desarrollaban la iconografía de Tiwanaku, ¿no? Sino cada cosa en cada lugar que se encuentra tiene sentido, ¿no? Y así se puede empezar a acomodar, digamos, bajo esa estructura, ¿no? Bajo una lógica muy propia, en este caso Tiwanacota, ¿no? Entonces, mm, no es casual que cada rasgo esté en donde esté, ¿no? Es como decir, está bien ordenado porque tiene un sentido bajo ese orden. Entonces, eso también hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque muchas veces podemos decir de que un elemento se representa en ese lugar porque, bueno, artista, entre comillas, digamos, ha decidido representar ahí. No, cada cosa tiene su propia lógica de ser y está representada en el lugar puntual o específico. Y aquí vemos claramente eh, Manuel Constantino Torres es un historiador de arte que ha trabajado muchísimo con la iconografía andina. Prácticamente su interés, ¿no? En estudiar los estuches o las herramientas que servían para el consumo de las plantas visionarias. Entonces, él es un especialista prácticamente en el estudio etnobotánico, digamos, prehispánica en este caso, y tiene un montón de artículos escritos, obviamente, sobre estas temáticas. En uno de sus artículos del año 2004, eh, nos muestra esta construcción de la iconografía, ¿no? De Tiwanaku. Según el autor, Torres, 2004, primeramente en la construcción de una imagen se empezaría con la identificación de los signos primarios.
Y aquí vemos un círculo concéntrico, aquí vemos en forma de S, lo mismo acá, son signos primarios prácticamente, ¿no? Y la unión o la composición de estos signos primarios se transformaría en una aglomeración de signos primarios, como vemos en esta imagen. Es decir, la unión de estos signos primarios hace la aglomeración de estos signos. Y la aglomeración de estos signos permitiría construir las unidades temáticas, como vemos acá en esta otra imagen, ¿no? Y el conjunto de las unidades temáticas estaría componiendo una narrativa temática, es decir, si, si no estoy exagerando, pero es como una enciclopedia, como un texto, realmente ya compuesto de varias unidades temáticas, ¿no? Entonces, la narrativa temática sería prácticamente el fin último, ¿no? De estas composiciones iconográficas. Hay elementos que en estos últimos años se han mostrado, ¿no? Aparte de este planteamiento de Manuel Constantino Torres, hay otras investigaciones que realmente nos muestran sobre por ejemplo, sobre el concepto de multireferencialidad. Y cabe perfectamente, ¿no? Es pertinente para el estudio de la acción de la iconografía, porque en esta imagen, por ejemplo, vemos felinos, ¿no? En este lado vemos dos, en este lado vemos uno, vemos aves, por ejemplo, cabezas de aves, posiblemente sean cóndores. Vemos los peces sushi acá en esta parte, ¿no? Vemos felinos, igualmente cabezas de felino. Entonces, cuando hablamos de estas múltiples representaciones en una sola corporalidad, entonces se menciona, se asocia el concepto de multireferencialidad. Um, Eso significa de que eh, voy a prestar el término occidental de artista por si acaso, y vamos a manejar siempre entre comillas esto para que no se confunda. Pues el artista Tiwanaku prácticamente acudía eh, a distintos representámenes, ¿no? Distintos referentes, en este caso, animales, plantas, humanos, y a partir de eso empezaba a construir la, la corporalidad, ¿no? De los seres humanos o de los animales. Y entendido de esa manera, cada uno de estos cuerpos sería una bioinfraestructura, ¿no? Es decir, todos los cuerpos están construidos a partir de los rasgos de los seres vivos, ¿no? De ahí el término de bioinfraestructura, ¿no? Entonces, al tener el conjunto, ¿no? De rasgos vivos representados en una corporalidad, estamos ante una imagen que tiene vida, ¿no? No solamente se extiende la vida de una imagen a partir de una analogía de vida, ¿no? Sino que la imagen de por sí adquiere vida cuando se incluyen, se incorporan estas imágenes basadas en la multireferencialidad. Alguien decía, estas imágenes prácticamente, si están compuestas de tantos animales, de humanos, de tantos seres vivos en este caso, entonces pareciera de que estamos hablando de un zoológico andante, decía. Es decir, precisamente porque están compuestas por distintas especies de seres, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo se hace el estudio de la iconografía. Eh, Hay muchos autores, ¿no? Arqueólogos, antropólogos, historiadores del arte, que han trabajado sobre los estudios iconográficos de los Andes, ¿no? Basados en las culturas hispánicas y en las culturas contemporáneas también, ¿no? Entonces, muchos de ellos prácticamente compartirían estas mismas
premisas, digamos, perdón, eh, estas mismas metodologías, digamos así, para poder comprender el estudio de la iconografía. Otra cosa más. De acuerdo a Constantino Manuel Torres, este, las imágenes no necesariamente tienen que estar compuestas en narrativa temática para leer como si fueran libros o enciclopedias, como hemos dicho. Humberto Eco de Sano, enciclopedia, a un conjunto de imágenes compuestas por signos, ¿no? Incluso tiene un texto muy interesante que se llama El signo, pero bueno, es esa parte. Entonces, cuando tenemos apenas una unidad temática y esta unidad temática dinamizada en un acto ceremonial, ritual, donde venían las personas con su vestimenta, cuando estaban con la música, cuando estaban con insumos visionarias, digamos, dentro de una ceremonia, animales que participaban en las ceremonias, en las procesiones, los espacios, todo eso se convertía en una diégesis performativa prácticamente. Entonces es realmente interesante porque ahí es donde realmente adquiría el verdadero sentido, ¿no? La verdadera función, digamos, que tenía cada una de estas imágenes. Ahora, ¿para qué, digamos, utilizaban estas imágenes? Uno se preguntaría. Muchos dicen, por no encontrar una respuesta, que son imágenes ticos. Otros dicen que son imágenes simbólicos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de imagen simbólico, prácticamente estamos excluyendo muchas cosas realmente de una imagen, ¿no? Y ocultando prácticamente muchos elementos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer y lo que de a poco se está haciendo es justamente entender el cómo significa cada una de estas unidades temáticas. Con esto estamos retornando a la que habíamos mencionado al principio, ¿no? Y no solamente estamos buscando el qué significa. Eso quiero que tiene que quedar bien claro por si acaso, ¿ya? Luego, después de Tiwanaku, pasamos a otra etapa cultural, ¿no? A otro periodo, que serían las imágenes de la cultura inca del año 1100 a 1532 después de Cristo. Como pueden observar, aunque las tres culturas son de los Andes y aunque las tres culturas han ocupado los mismos espacios del lago Titicaca, primeramente los del formativo, Chiripa, Pucara, la primera fase de Tiwanaku, ocupando este lugar, tiene un estilo muy propio de representar su imagen. Eso quisiera que anoten, por favor, o por lo menos vean, identifiquen eso. Pasamos a Tiwanaku, tiene su propia forma de representar la iconografía. Y cuando pasamos a los incas, también tiene otra manera de representar las imágenes. Yo quisiera poner énfasis en esto de la representación de imágenes de la cultura inca porque ha sido, digamos, la última etapa, ¿no? Muy propio, eh, basada en la lógica, ¿no? Después de eso sabemos de que ya la colonia empezó a sobreponerse en algunas estructuras, ¿no? Sea económica, política, ideológica. Entonces, más adelante veremos seguramente esas imágenes de la colonia también. Esta vestimenta, los famosos tocapos, ¿no? Vemos acá el vaso ceremonial de Keru. Aquí vemos una tina, ¿no? El aríbalo, como se dice. Tienen representaciones obviamente muy particulares. Cuando vemos de textil, vemos
toda esta iconografía, ¿no? Que pareciera ser geométrica. Y ojo, aquí quiero aclarar una cosa. Muchos de ustedes han debido escuchar conceptos como antropomorfo, zoomorfo, fitomorfo, geométrico. Cuando, cuando partimos desde esas eh, definiciones, prácticamente estamos ocultando muchas cosas. Cuando hablamos de antropomorfo, estamos generalizando la multiplicidad o la diversidad de cuerpos humanos. En vez de identificar de manera individual, ¿no? Las corporalidades humanas, preferimos llamar antropomorfo y listo. Se entiende que tiene forma humana, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de zoomorfo o de la forma zoomórfica, ¿no? Que representan los animales. Nos olvidamos prácticamente de sus diferencias, ¿no? Internas y externas que tienen estas imágenes. ¿Cuál es su relación, digamos, intrasoporte, intersoporte, extrasoporte? Todo eso se nos escapa cuando hablamos así de manera muy genérica, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que aterrizar en las particularidades para entender eh, las imágenes, ¿no? que han compuesto tanto del formativo, de Tiwanaku, o incas, y las sociedades contemporáneas también. Los incas también en la cerámica representaban las plantas, como ven las cantutas, las palmeras. Aquí vemos las guacamayas, ¿no? Están ahí entre las flores. La cruz andina siempre presente, la cantuta, como vemos acá. Seguramente tenía un significado profundo para ellos, ¿no? Y por eso definen como un arte mayor, digamos, en sus soportes. Incluso la representación de los insectos, por ejemplo, en este arriba lo podemos ver. Hasta ahora no he visto un artículo, por lo menos, que hayan dedicado, ¿no? Para la cuestión de los insectos, ¿no? No hay un estudio entomológico, ¿no? Relacionado con la iconografía prehispánica, ¿no? Sería muy interesante como una nueva línea de investigación. Entonces, ustedes que han observado estas imágenes, tranquilamente se pueden dar cuenta de que cada cultura en cada espacio y tiempo tiene siempre un patrón muy particular que caracteriza. De ahí que no hay confusiones prácticamente, ¿no? Cuando ves imágenes como esta, lo asocias con Tiwanaku. Obviamente eso necesita un previo entrenamiento visual, y cuando ves esto lo asocias al formativo, y cuando ves este otro lo asocias a Inca. Entonces, uno ya cuando ya tiene cierta experiencia, estés donde estés en el valle, estés en las yungas, estés en el altiplano, tranquilamente vas a poder identificar a qué cultura pertenece esta iconografía. Ahora bien, como estamos viendo así bajo una línea de tiempo, pasaremos a las imágenes de la colonia, ¿no? Que están entre los años 1532 y 1825 después de Cristo. Es muy interesante esta etapa porque la colonia de alguna manera ha tratado de utilizar las mismas formas de la cerámica, de los soportes en este caso, para poder plasmar imágenes, ¿no? De manera muy eh, sigilosa, yo diría, cosa de que no haya un choque abrupto entre culturas, digamos. Y mira, si bien hablamos del Keru Inca con su propia iconografía, en la colonia
el mismo Quero Inca ya contiene iconografías de un caballo, por ejemplo, acá, jalando, no sé, posiblemente a otro, ¿no? Vemos la cantuta, vemos otro tipo de símbolos, ¿no? Que representan la colonia. Y lo más legible aquí, por ejemplo, aquí vemos como un pedestal, ¿no? Son como mástiles, ¿no? Que están saliendo de ahí. El Inca en las literas, ¿no? Y cargando. Y bueno, aquí vemos al rey Inca, ¿no? Pero aquí ya se introduce un elemento colonial, ¿no? Lo mismo de este lado. Prácticamente los cascos coloniales, la espada colonial, ¿no? La armadura prácticamente, ¿no? Sobre este escudo, ¿no? Hay estudios heráldicos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, de la colonia, ¿no? Tal vez habría que un poco repasar, aunque no concuerdo mucho, pero como referencia a una investigación inicial eh, de José de Mesa y Teresa Gisbert, realmente la iconografía colonial que estudian es impresionante. Tendrían que en algún momento repasar esos textos, ¿no? Para entender qué es lo que pasaba en la colonia, por qué hay esta mezcla, ¿no? De, de elementos indígenas y también de elementos coloniales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los peces, ¿no? Los suchis, los aves, los pájaros que conocemos como la suerte María, ¿no? Las plantas como la cantuta, ¿no? Acá, en la parte inferior. Pero elementos coloniales al fin también están ahí, ¿no? Lo mismo en este lado, ¿no? Los incas, ¿no? Y como por detrás de eso hay todo un conjunto de corporalidades, ¿no? En este caso, humanos que representan a la colonia, ¿no? Entonces, española en este caso. Y de esa manera, poco a poco, van tomando forma y bueno, ya de estos soportes y al final se van apropiando prácticamente las imágenes coloniales, ¿no? Si hiciéramos, digamos, un estudio justamente de la transición, digamos, ¿no? De la época de la transición, de la llegada de los españoles hasta el año 1825, pues realmente vamos a ver consolidadas todas las imágenes coloniales, ¿no? Entonces, es otra etapa, otro espacio, digamos, que todavía no tiene estudios, digamos, profundos, ¿no? Sobre la iconografía colonial. Hay muy pocos, realmente, de esta etapa de transición sobre todo, ¿no? Y eso sería otra beta, ¿no? De investigación que sería de mucho aporte para todos. Tenemos acá las imágenes del presente, dicen, ¿no? Es decir, de las sociedades contemporáneas. Tenemos un conjunto de, de vestimentas, ¿no? Que corresponden a diferentes culturas contemporáneas. El poncho rojo, por ejemplo, corresponde a los aymaras del norte del lago Titicaca. El poncho guairuro, por ejemplo, corresponde a los aymaras del lago, este, en el lado sur del lago Titicaca. Los ponchos verdes, que corresponden a los aymaras del lago Popó, departamento de Oruro. El poncho quero, de ahí, de las montañas del Perú, de esas montañas únicas, ¿no? Donde todavía viven como ellos mismos se denominan, ¿no? Somos los últimos incas, dicen, los queros del Perú, los cacachacas del norte de Potosí, Bolivia, los tarabucos que están en Chuquisaca, Bolivia, los uruchipayas que están ahí ya sobre un lago casi extinto, que es el lago Popó. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿no? Incluso si hablamos de la intraculturalidad, en este caso si hablamos solo de los aymaras,
igual se observan las diferencias de acuerdo a la región donde se desenvuelven. Los ponchos rojos son aymaras, los ponchos guairurus son aymaras, y los ponchos verdes también son aymaras. Pero como cultura, nada no es uniforme, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí se presentan las particularidades, ¿no? De una misma cultura. Entonces, cuando entramos a este nivel es un poco complejo, ¿no? Porque hay veces nos, nos encontramos con particularidades que existen de una comunidad a otra. Y con mucha razón, todavía si es una comunidad vecina de la otra comunidad. Porque ambos tratan de poner su propia impronta, ¿no? Su propia identidad para poder justamente diferenciarse uno del otro. Entonces, es complejo, ¿no? No necesariamente las diferencias están de una cultura a otra, sino que dentro de la misma cultura hay realmente muchas particularidades. Mencionamos esto de la lógica invertebrada en la estructura iconográfica, porque yo quisiera que se entienda de que la iconografía funciona como un fluido prácticamente, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque es tan eh, dinámico, ¿no? Que se acomoda en cualquier lugar prácticamente, ¿no? Y eso depende obviamente de un patrón cultural, ¿no? Que produce y reproduce estas imágenes. Entonces, para ser un poco breve, vamos a leer esto, ¿no? Las imágenes que han construido las sociedades del pasado y del presente se hicieron bajo el precepto ideacional de material informal, modulación intensiva de flujos, que son los conectores, agitación de formas que luego serán capturados para su visibilización y redundancia. En este marco, los seres humanos y no humanos, visibles e invisibles, desempeñan un papel de matriz epistemológica para organizar la constelación de conceptos visuales que emergen de la cosmovisión de esas sociedades. Prácticamente cuando hablamos de iconografía, hablamos de una constelación, yo creo que de conceptos que, que van unos entrando a su decadencia, digamos así, otros van naciendo, entonces hay un flujo, ¿no? Permanente, ¿no? Que va innovando, que va modificando el sentido, digamos, o el significado de las imágenes. Ya habíamos hablado del concepto de disyunción, ¿no? Para entender también las imágenes. Formas que se mantienen a lo largo del tiempo, pero significados que van permanentemente mudando. O puede ser al revés, un significado que se mantiene a lo largo del tiempo, pero formas que van mudando a lo largo del tiempo. Y cuando nos encontramos ante este concepto de disyunción planteado por Kubler, perdón, realmente estamos ante una paradoja muy ambivalente. Y por eso es tan complejo, digamos, el estudio de la iconografía y muchas veces estamos sin entender eso, ¿no? Precisamente por esa eh, paradoja, ¿no? Por esa complejidad. Casi ya para concluir, tenemos algunas implicancias ontológicas de la imagen, ¿no? La primera implicancia sería, las sociedades andinas tuvieron y tienen como su fuente de inspiración a los seres naturales, visibles e invisibles. Como segunda implicancia está, las imágenes producidas y reproducidas por las sociedades del pasado como del presente materializan sobre la multiplicidad de sus soportes el diálogo entre todos los seres del universo. Y como tercera implicancia tenemos los rituales micro o macro
del pasado como del presente, muestran y o visibilizan como una de sus experiencias más significativas que aglutinan varias artes expresivas, sea iconográfico, musical o coreográfico, para renovar el contrato cósmico. Quisiera poner énfasis en esto del contrato cósmico, tal vez no hemos hablado, tal vez hubiera sido interesante hablar en la segunda sesión, pero no es tarde en este momento. Cuando vemos estas imágenes que representan a todo un universo de seres, de esas comunidades que habíamos hablado, estas justamente se desenvuelven y se desarrollan bajo un contrato cósmico. Y habíamos dicho de que existen los permanentes acechos fustigos, ¿no? de estos seres contra los humanos. Entonces, para poner en temple, necesariamente las ceremonias, las ofrendas que se efectúan, las rogativas que se efectúan, van justamente para poder concretar y plasmar el contrato cósmico con todos estos seres, ¿no? Y no debemos olvidar, y a modo de recordar, digamos, lo que habíamos mencionado, también se puede hacer una sociología, ¿no? Así como la sociología académica actual estudia a los seres humanos, también se puede hacer una sociología de estos seres que viven en comunidades, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos de eso, ¿no? Y habíamos mencionado de que toda relación es político, ¿no? Cuando el ser humano se relaciona con un objeto, es político. Cuando nos relacionamos con las plantas, con los animales, con los mismos seres humanos, también es político. Entonces, tampoco podemos olvidar esto, ¿no? De que podemos hacer un estudio, digamos, general y completa, cosmopolítico, ¿no? Entonces, depende mucho, digamos, cuál es la vía, ¿no? Que nos permite aproximarnos a entender y comprender la lógica, ¿no? La dinámica en que se desenvuelven estas culturas o sociedades. Y a modo de conclusión, tenemos lo siguiente. Podemos pensar que las imágenes andinas nativos, como medios de administrar las relaciones entre humanos y no humanos, seres visibles e invisibles, para posibilitar una convivencia reglamentada y renovar continuamente el contrato cósmico. Uno de los, una de las funciones, digamos, potentes de la imagen es justamente eh, ayudar, digamos, a los humanos, a una comunidad de humanos en este caso, a administrar las relaciones entre humanos y no humanos. Es decir, te permite entender cuál es la forma de relación que tienen entre los humanos y los no humanos, cómo se puede representar una escena de predación, cómo se puede representar una escena de desmembramientos corporales, cómo se le puede representar una ofrenda acaecida ahí en la base de los templos, en los ingresos, ¿no? Cómo se puede representar el conjunto de los seres celestes, cómo se puede representar la escena de los seres espectrales, de los espíritus, de los muertos, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos mencionado en la sesión 2 se ve muy, muy interrelacionada con esta definición, ¿no? De administrar las relaciones entre humanos y no humanos para renovar continuamente el contrato cósmico. Entonces, eso más o menos engloba, digamos, el estudio de las imágenes en el mundo andino. Y donde vayan, siempre vayan no vayan con posturas ya preconstruidas, ¿no? Siempre vayan de manera, eh, yo diría, neutral, ¿no? Con esas ganas de entender y aprender eh, nuevas formas, digamos, de, de entender pues las imágenes, ¿no? Entonces,
teorías predeterminadas, todo eso no inciden mucho en esto. Entonces, con esto creo que ya prácticamente hemos concluido la tercera sesión y bueno, pues daríamos espacio a las preguntas, a las dudas o comentarios como lo hemos hecho siempre en las sesiones. Muchas gracias. Hola, hola. Hola. ¿Escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Perfecto. Damos paso a comentarios, consultas, algunas reflexiones. Yo tengo una pregunta que tiene que ver y tal vez no con la temática de hoy. Sí, Eh, adelante. que tal vez lo ha explicado y no llegué a escuchar en el momento, pero ¿cuál es la cosmovisión, o sea, cuál es realmente la cosmovisión del pueblo tiwanaku? ¿Cómo es la forma del universo? ¿Cómo se forma el universo en realidad? ¿Cuál sería el origen? Esa es la pregunta, perdón. Bueno, sí, a partir de un conjunto de datos basados en la iconografía, en la escultura, en los espacios templarios, que son ceremoniales, se puede eh, de alguna manera mencionar, digamos, cuál era el origen de su cosmovisión, ¿no? Entonces, lo más importante ha sido siempre la, el uso y el consumo de las plantas visionarias. Creo que eso ha sido, digamos, el axis mundi, el taipi, el centro, ¿no? De donde emerge toda espiritualidad, toda forma, digamos, toda forma de diplomacia, ¿no? Que servía para poder relacionarse con los otros seres o comunidades. Entonces, no tenemos que olvidar de la huílica que habíamos hablado ya en varias oportunidades, ¿no? No debíamos olvidarnos de la misma coca, de la misma ayahuasca, que han sido muy consumidas durante la época de Tiwanaku, ¿no? ¿Con qué fin? Con la finalidad de ampliar justamente la conciencia humana, que a veces se ve muy limitada, ¿no? Cuando no se consumen las plantas visionarias. Y las plantas visionarias son justamente aplicadas en ceremonias muy concretas y puntuales, ¿no? Precisamente para poder crear, ¿no? Ideas, pensamientos, sentidos. Entonces, la cosmovisión tiwanaku, aparte de estar reforzada justamente con el consumo de estas plantas visionarias, también está basada en el concepto de la vida, ¿no? Es decir, de la subjetividad de todos los seres que participan de ese universo. No interesa si es una montaña, un río, una nube, una estrella, una luna, el sol, no sé, los lagos, todo lo que está inmerso en ese universo es un ser sintiente. Y ese ser sintiente se ha plasmado en las iconografías. Como los peces, por ejemplo, ahí en algunas cerámicas, ¿no? Van en el agua, las aguas están siempre representadas en, en volutas, ¿no? Entonces, es realmente muy interesante cómo Tiahuanaco ha sido, podemos decir, la cultura de la vida, la cultura del agua, prácticamente, porque también eran unos genios en manejar los sistemas hidráulicos, todo eso. Entonces, lo que prevaleció en Tiahuanaco es justamente la relación simétrica de las vidas, de los seres en este caso, ¿no? De las especies. Nunca hubo, como muchos dirían, jerárquicamente, ¿no? Un ser humano dominante de todas las cosas. No hubo eso. Al menos la iconografía que vemos tanto en sus textiles, en la cerámica, nos sugiere eso, ¿no? Está bien, pero el origen del mundo según Tiwanaku, ¿cuál sería la cosmovisión del origen, de cómo comenzó todo?
Bueno, el origen mismo es el agua, ¿no? Porque ellos se consideraban como, actualmente los uros, ¿no? Se consideran como la cultura del agua. Prácticamente sería el lago Titicaca, la madre, digamos, de donde nace, ¿no? La cultura chilena, ¿no? Entonces, por eso, casi 1500 años han tenido que estar muy ligados al lago Titicaca, de donde extraen, ¿no? Los elementos que hemos mostrado en la primera imagen, ¿no? De las ranas, de los sapos, de los peces, ¿no? Todos esos elementos son del agua. Y ahí mismo se incluye el ser humano, ¿no? Entonces, la primera, digamos, el inicio, la génesis de la cosmovisión tiwanacota estaría relacionado justamente con eh, eh, el manejo del agua, precisamente. Excelente, muchas gracias. No, Una usted más bien. consultita. Sí, adelante, Mabel. Am, Me gustaría saber, como usted ha hablado, que las plantas podrían ser realmente algo determinante. em, la hoja de coca se remontaría a esos tiempos. ¿Y cuál es el significado de, del uso de la hoja de coca en esos tiempos? O sea, Bueno, con el significado que usted nos ha explicado, ¿no? sí. ¿Se acuerdan de la primera sesión cuando hemos mostrado una imagen de la ubicación de los Andes, ¿no? Del altiplano, de la costa de la Amazonía, ¿no? En tiempos de Tiwanaku prácticamente el consumo de la hoja de coca era intenso, ¿no? Y la mayor cantidad de la hoja de coca provenía de los valles occidentales, es decir, del lado oh, del Océano Pacífico prácticamente, de los valles de Putre, de Azapa, de los valles de Moquegua, ¿no? Entonces, de ahí procedía una buena cantidad de hoja de coca que consumía Tiwanaku, ¿no? El ají amarillo, por ejemplo, también sembraban, cultivaban los tiwanacotas, el tomate, ¿no? El algodón, ¿no? Entonces, todos estos productos se producían pues en los valles occidentales. Ahora, ¿cómo se puede ver eso, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que el año 2016 hemos hecho una exposición temporal en el Museo de Tiwanaku, precisamente con la temática del uso y consumo de la hoja de coca. Entonces, hay muchos huacos retratos, llamamos nosotros a esa cerámica que representa la cabeza o el rostro humano, y en ellas justamente se ve la evidencia del boleo o del mascado, como se dice, ¿no? De la hoja de coca, y es abultado, ¿no? El pómulo izquierdo o derecho es abultado, ¿no? Tanto en la escultura, igualmente en la cerámica, incluso en una pequeña estatuilla de metal habíamos visto esa representación, ¿no? Con el pómulo abultado. Entonces, ahí se ve claramente la idea, digamos, del masticado de la hoja de coca y su representación visual, ¿no? Sobre estos soportes. Ahora bien, el significado posiblemente ya no sea lo mismo que de ahora, ¿no? Han pasado tantos años, más de 700, 800 años, desde que Tiwanaku se desintegra, digamos, como cultura. Entonces, tal vez ellos mezclaban o combinaban con otro tipo de bebidas, digamos, compuestas de las plantas, ¿no? Como lo hacían, por ejemplo, con la chicha. A la chicha de maíz lo incluían o lo incorporaban el algarrobo, ¿no? Y eso modificaba el grado alcohólico y, y ampliaba nuevamente, ¿no? Otras formas, ¿no? De entender el mundo. Entonces, realmente el uso de la hoja de coca ha sido muy fuerte en la época de Tiwanaku, pero lamentablemente no podíamos responder con precisión, digamos, cuál era el significado, ¿no?
porque eso es lo que se está buscando ahora, ¿no? Otra cosa es el significado que se tiene el ojo de coca en el presente, ¿no? Pero en época de Tiwanaku, así con toda honestidad, diría que todavía no sabemos cuál era el significado, ¿no? O el uso específico, como sabemos, ¿no? De la ayahuasca o de la anadenantera o de la huilca, no de la coca, mucho menos, ¿no? Está bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Algún comentario? Profe, este material después lo va a poder subir a la plataforma, o sea, lo subirán a la plataforma, sobre todo por el tema de las iconografías y demás, para poder acceder a ello. ¿Se refiere a la bibliografía, perdón? Sí, sí, sobre las imágenes, la bibliografía también, por supuesto, pero las imágenes y demás estarán en la bibliografía, supongo. Sí, por supuesto que sí. Eh, con vamos a coordinar con doctor Román. No sé si están ya en la plataforma. Eso quisiera que me... Yo no tuve la oportunidad de ingresar sinceramente. Y no sé si No, aún no. no está colgado en la plataforma. No, no, todavía no. Ya. Entonces yo, claro, podía facilitar los textos y colgarlo ya junto con el doctor Román. ¿Ya? Excelente, muchas gracias. Profe, una Sí, no. consultita. Bueno, profe, ¿Cómo está Julia? Buenas noches. Dígame. tal vez, bueno, muy aparte del tema, hablando de la cultura tihuanacota, en Sí. cuanto a las deidades, ¿cuál en sí en esta cultura ha sido, digamos, la deidad más venerada dentro de esta cultura, profe? Bueno, es normal que hablemos de deidades, de dioses, ¿no? En algún momento habíamos mencionado incluso si los andinos eran monoteístas o politeístas, ¿no? Porque eso hemos heredado, ¿no? Desde la escuela, desde la universidad, ¿no? Yo no digo que está mal, pero cuando uno poco a poco profundiza, digamos, la cosmovisión de estos pueblos, se da cuenta perfectamente de que no habían existido deidades, ¿no? Lo que hemos mencionado, y la sesión 2 precisamente ha hecho énfasis en eso, ¿no? Lo que había existido más bien son tipos de relaciones con otros seres, con otras comunidades, ¿no? No hay deidades o dioses, como se dice, ¿no? Eso sería prácticamente categorizado desde una perspectiva occidental, ¿no? Entonces, lo que hay más bien son seres que permanentemente están acechando y fustigando, les había mencionado, ¿no? De ahí que, no sé si llamar veneración, pero de ahí que surgen, digamos, ceremonias, ofrendas en este caso, rogativas, para poner justamente, para poder decir, ¿no? Al ser acechador, por favor, no acecha a mi comunidad, no acecha a mi cultivo, no acecha a mis animales, no acecha a mi casa, no fustigue, por favor. Entonces, a cambio yo se lo doy esta ofrenda, ¿no? Entonces, eso es para poner justamente en temple, ¿no? Esa es la relación de ser a ser. Es como decir de relación de tú a tú, ¿no? No hay esas jerarquías. eh, a ver, un poco de ejemplo, esas jerarquías que vemos en las teorías de Marx, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy hermoso, obviamente, para Europa de la época de Marx, ¿no? Todos recuerdan la pirámide esta, ¿no? De la superestructura, la estructura, la infraestructura, ¿no? Pero jerarquías de ese tipo no hay en el mundo andino. Por eso, nuevamente repito, no hay. Habíamos hablado de la cadena trófica que igualmente jerarquiza desde la vegetación que está en un puesto muy ínfimo hasta el predador más grande que está arriba, ¿verdad?
Si revisan ustedes la cadena trófica occidental, van a ver esa jerarquización, pero en el mundo andino no hay esa jerarquización, ni mucho menos en las culturas amerindias, ¿no? Entonces, lo que hay más bien es una predación generalizada, habíamos dicho. Todos se comen, o sea, todos contra todos prácticamente. Ese es el comensalismo generalizado, ¿no? En todas las culturas. Entonces, eso nos ayuda a entender de que hay una lógica muy distinta a deidad, a Dios, a ídolo, ¿no? Simplemente son relaciones de, de especie en especie, de relaciones de género en género, o de persona en persona prácticamente, ¿no? Entonces, eso quisiera aclarar. No sé si ha entendido lo que le he mencionado, Julia. Bien, bien, profe. Sí, Entonces estaríamos indicando que no hay una deidad específica. Sí, porque la anterior clase, ¿no es cierto?, donde hablaba de algunos seres sí, que merodean o rondean o van por un exacto, lugar, otro lugar, ¿verdad? Pero así, exactamente. bueno, generalmente cada comunidad siempre suele tener, ¿verdad?, alguna deidad donde ellos recurren a algún pedido o algo y bueno, yo pensé que tenía tal vez alguna deidad en específico, la cultura a la que tal vez, bueno, en algún momento hablamos, profe. Bueno, muchas gracias, profe, está bien. No, estimada Julia, tiene toda la razón. Sería muy pertinente hablar de deidades ya a partir del catolicismo o del cristianismo, ¿no? Obviamente eso ya surge a partir de la colonia, ¿no? Pero en este caso hemos hecho énfasis en en las culturas precolombinas, donde no había todavía eh, Cristo ni el catolicismo, ¿no? Entonces, por eso eh, prácticamente es casi cerrado eso, ¿no? La relación de ser a ser, ¿no? Sin deidades. Sin embargo, si hablamos ya desde la época colonial para este lado, obviamente, ¿no? Hay deidades, hay rogativas para las deidades, para Dios, para Cristo, para los santos, para las vírgenes. Bueno, ya ese es otro espacio, digamos, ¿no? De discusión que podemos hacer también. Entonces, para que quede claro, hemos nosotros tratado de entender en su misma lógica la cosmovisión tiwanacota, por ejemplo, ¿no? Porque esa es una de las culturas más representativas, ¿no? De los Andes y sobre todo de la región del lago Titicaca. Profesor, muy buenas noches. Una consulta, una pregunta. Sí, adelante. Tengo la siguiente duda. Bueno, primero quisiera saber, bueno, aunque ya se conoce cuál es el idioma que manejaban los tiwanacotas, y desde el punto de vista de la antropología como tal, no sé si se ha podido descifrar la escritura, ¿no? La escritura que ellos habían manejado o es que se manifestaba a través de las iconografías. Ese siempre ha sido mi duda, ¿no? Y actualmente obviamente tenemos una escritura actual, ¿no? Que maneja un sistema de escritura a nivel internacional que es la escritura latina o griego. Bueno, está adaptada de esa manera a la lengua aymara, ¿no? Pero quisiera tener en cuenta esa duda, más que todo quisiera que me pueda absolver. Muchas gracias. No, muchas gracias por la consulta. Sí, es muy complejo realmente lo que preguntas. Es uno de los enigmas todavía muy presentes, ¿no? En las investigaciones arqueológicas y antropológicas, ¿no? Ah, no sé, yo pienso de que mucho depende, digamos, desde qué punto de vista quisiéramos arrancar, digamos, para traducir como escritura la iconografía tiwanacota, ¿no? Tal vez sería reducir solamente ya al tipo de escritura occidental, como decíamos, ¿no? Latino, no sé, pero eh, por ahora yo prefiero entender nomás la iconografía de Tiwanaku como una escritura, ¿no? Sin convertir eso, como decías, necesariamente eh, eh, en un idioma, digamos, ¿no? Donde un círculo significa, no sé, el A, no sé,
un cuadrado significa el B, ¿no? O un triángulo significa C, no sé, o sea, sin el afán de reducir, digamos, eso en letras actuales que nosotros conocemos. Prefiero yo mantener eso, ¿no? Como una iconografía y la iconografía como un lenguaje visual, sencillamente, ¿no? Entonces, es bastante complejo realmente, ¿no? Eso, y la respuesta obviamente no lo vas a tener ahora, ¿no? Porque todavía no se ha hecho ni siquiera un esbozo, digamos, para descifrar las iconografías, ¿no? Excepción, digamos, de cómo se construye una imagen, todo eso, pero nadie se ha animado hasta ahora, así como en los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, ¿no? O griegos, han tratado ya de descifrar y han escrito libros de eso, ¿no? Pero en Tiwanaku no hay eso todavía, ni mucho menos en los incas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo tenía una duda respecto a lo que había comentado. Le quería Adelante, preguntar adelante. si actualmente se le sigue dando un significado a los tejidos. Entre las últimas imágenes que nos mostró, los ponchos, los aguayos. Como había comentado, se reproducía lo que se ve a partir de la naturaleza. Entonces, actualmente estos tejidos han sido sobre todo estilizados para comercialización. Entonces, estos tejidos aún contienen un significado, una representación de algo o ya no. Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay una parte de la producción de textiles que mantienen su autenticidad, ¿no? Es decir, una impronta cultural con un significado y para un uso bien específico y puntual, ¿no? Como los taris, por ejemplo, que son textiles pequeños para, para manejar la hoja de coca, ¿no? Eh, que realmente todavía tienen su importancia, ¿no? Pero hay otros textiles, ¿no? Que han tomado ya características muy comerciales, ¿no? Y han perdido prácticamente todo código cultural, ¿no? Simplemente se lo compra por por lo estético nada más, ¿no? Por lo estético y nada más. Pero yendo más allá, ¿no? Los tejidos prácticamente han tenido que significar muchas cosas, ¿no? Y en la actualidad es eso, ¿no? O sea, un textil que representa una autoridad, un textil que sirve para bailar una danza ceremonial o ritual, todavía tiene todavía mucho contenido, ¿no? Mucha sustancia, diríamos, ¿no? Cultural. Entonces, por eso es también algo sagrado, ¿no? El uso de los textiles. Por ejemplo, el uso de los ponchos, ¿no? Ninguna persona que no es autoridad, por ejemplo, no puede manejar los ponchos guairú o el poncho rojo. Necesariamente necesita de un cargo, ejercer un cargo en la comunidad, ¿no? Y eso le permite el uso de estos textiles. Si no, es prácticamente se somete a la sanción y es castigada y sancionada dentro de la comunidad de acuerdo a sus reglas. Entonces, eh, los textiles, unos sí mantienen todavía su autenticidad, pero otros la han perdido por esta cuestión mercantil también. Gracias. Bueno, estimados diplomantes, compañeros y compañeras, esto ha sido ya la tercera sesión y prácticamente nos faltaría una que lo vamos a desarrollar el día jueves y quisiera pedirles disculpas, ¿no? Por el material que no he podido subir por cuestiones de tiempo, sobre todo un poquito estar en provincia y moverme un poco se me complica, ¿no? Cuando hay actividades, pero eso no va a ser ningún pretexto.
Y también ha quedado pendiente esto de la última actividad que tenemos que realizar, un trabajo, ¿no? Que no es tan complicado, ¿no? Sino, nuevamente les aclaro, ¿no? Son como 5 o 6 preguntas que tienen que hacerse ustedes y en base a eso dibujar un ser invisible. Que conozcan o alguien de sus familiares, vecinos, amigos, debe conocer, ¿no? La historia de un ser invisible. Y lo importante de ese trabajo va a ser dibujar la corporalidad de ese ser invisible, ¿no? ¿Qué características tendría la corporalidad de ese ser invisible? Y describir, como decíamos, su actividad, si es diurno, si es nocturno, cuáles son cuando hace su, ¿cómo se llama esto? Cuando incide negativamente o positivamente. Bueno, es un trabajo sencillo que va a ser una plana o a lo mucho dos planas y eso es lo que tendrían que presentar al final de este módulo. Entonces, nos estaríamos viendo el día jueves, por favor, ¿ya? A las 8 de la noche. Y bueno, pues sería prácticamente ya la última sesión que vamos a desarrollar. ¿Está bien? Perfecto, profe. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por Gracias, muy interesante. su atención. Que tengan un Gracias. buen descanso y buen Profe, feedback. Sí, bueno, Muchas gracias, profe. bueno, que estén buenas bien. noches, profe. Luego, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, Julia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas Que noches, estén profe. bien. Muy buenas noches. Que estén bien siempre. Gracias. Allá, profe. Allá, estimado Rosendo. Allá. Bueno, hasta el jueves.